Buenas noches. Buenas noches. Ya voy a compartir pantalla. Profe, ¿hay alguna posibilidad de que yo pueda trabajar así sentada? Es que es para poder pasar las diapositivas, me queda más fácil. Yo tengo paciencia de que te alejes y acerques de la pantalla para pasar la diapositiva, no hay problema. Prefiero verte a ti de Ok, cuerpo profe, entero. tranquila, no, no hay papeles, no hay nada más de nuestro cámara, pero bueno, sí. Yo me miro. Carmen. Profe, ¿aquí me escuchan? Sí, señora, la escuchamos. Ah, ok, gracias. No sé si me ven. Sí Ya te tengo pantalla vemos. compartida. Sí, también. Listo. Muy buenas noches, compañeros, profe. El día de hoy pues vamos a hablar de la teoría del lenguaje, en la cual enfatizamos 4 teóricos que cada uno va a hablar. En este grupo, pues, los integrantes somos Dana Herrera, Astrid Sofía Gómez, Laura Daniela Atencia y quien les habla Estefanía Sanz. Vamos a comenzar con la teoría de Jean-Louis Piaget. Mi compañera Laura. Hola compañeros y profesoras, buenas noches. Buenas Eh, noches. pasa la diapositiva, por favor. Bueno, Jean Piaget fue un epistemólogo, psicólogo constructivista, sociólogo, pedagogo, filósofo y biólogo suizo, en sus investigaciones él no hizo énfasis en el desarrollo de la teoría del lenguaje, sino que se centró en un papel como factor del desarrollo. Hay una obra de su autoría que se llama El lenguaje del pensamiento del niño de 1976, en el que él pone énfasis en el lenguaje, aunque a lo largo de su trabajo destaca la importancia del pensamiento del desarrollo del lenguaje. Para Piaget, investigar el desarrollo del pensamiento de los niños, que abarca lo que es el crecimiento intelectual y la maduración de los procesos cognitivos desde la infancia hasta la adultez, utiliza un método fenomenológico que según el desarrollo cognitivo se divide en 4 etapas. Está la etapa sensoromotora, que va de los 0 a los 2 años. En esta etapa muestra gran curiosidad por el entorno y un comportamiento y se basa en la respuesta de estímulos, en la respuesta de sus propios estímulos y las actividades principalmente la motora y no utiliza conceptos para pensar. Está la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. En esta etapa el pensamiento del niño es mágico y egocéntrico, o sea, él cree en los cuentos de hadas, cree en las magias, y le cuesta adoptar perspectivas diferentes a las suyas. Piensa simbólicamente e imita acciones de las personas que lo acompañan y caracteriza su desarrollo. En esta etapa se caracteriza el desarrollo del lenguaje. En la etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años, el pensamiento del niño se vuelve literalmente concreto y comprende operaciones básicas como las sumas, las restas, tiene conceptos más abstractos como las ecuaciones, algebraicas, y en este momento el niño no se vuelve plenamente social, ya
ella habla más, se socializa más con los compañeritos del colegio, con los de su entorno. En la etapa de las operaciones formales, que va de los 5 a los 11 años, aquí ya, perdón, de los 11 a los 15 años. Aquí el niño pues ya se puede decir que está entre la preadolescencia y puede hacer inferencias entre formulaciones abstractas como las ecuaciones y utiliza el razonamiento lógico, también como el inductivo, el deductivo y considera conceptos morales. Según estas etapas podemos ver que pues Piaget argumenta que el lenguaje surge en la transición desde la inteligencia sensoromotora y lo que es el desarrollo de la etapa preoperacional, y entre la interacción de estas son simbólicas para el lenguaje de la etapa el lenguaje de la etapa del niño. Ya. Bueno, a continuación, pues voy a hablar del teórico de Semyonovich Vygotsky, que nació en 1896 y falleció en 1990. Psicólogo soviético, el cual desarrolló pues la teoría del cognitivo y la interacción social, ya que en su teoría él manejaba lo que era la parte social y la parte cultural. Dentro de su teoría, pues él no solamente se refirió al lenguaje, sino también al pensamiento crítico, al razonamiento, tanto lógico como también escrito. Dentro de su teoría tuvo un lenguaje, bueno, la lengua fue la herramienta mediador del desarrollo, es decir, pues el lenguaje, como dice ahí, pues el lenguaje fue el mediador del desarrollo para poder generar el aprendizaje. Y también da origen al desarrollo de relaciones sociales y culturales. A diferencia del teórico de Piaget, que él hablaba sobre unas etapas, pues este teórico lo que hace referencia es que se incluye o busca la manera de mostrar su teoría basándose en la interacción social y en la interacción cultural en específico. Dentro de su teoría, pues tenemos una de las dos palabras o digamos, sí, se puede decir teorías grandes que tenía, que era la zona de desarrollo próximo, que se encuentra con las siglas ZDP. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es como una compañera ya lo había comentado, es digamos, la amplitud que hay desde el aprendizaje que el niño tiene solo hasta el aprendizaje asistido. Pero ¿qué son esta amplitud? Esta amplitud se genera, pues, un niño en sí aprende solo y es capaz de hacer las cosas, pero a medida de su tiempo necesita de un apoyo tanto de un docente, de un tutor, como también de un compañero que tenga habilidades superiores o que tenga un poco más de aprendizaje que le pueda ayudar a crecer sus aprendizajes. Dentro de esta zona de desarrollo tenemos el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Pues es la técnica modificadora del nivel del apoyo. Esta técnica genera que el chico al principio necesita de un tutor, pero poco a poco, se va quitando ese apoyo y él va disminuyendo también su zona de desarrollo próximo. Este ayuda para que el chico tenga conceptos de pensamiento lógico, tenga un razonamiento más crítico, porque con la idea de él era trabajar la parte crítica. Dentro de estos andamiajes, pues aquí está el esquema de la zona de desarrollo próximo. Vemos que la zona del desarrollo real es como tal la parte donde el chico aprende solo, ¿sí? La zona de desarrollo es la parte azul y los andamiajes son los espacios que necesita, es decir, digamos, el apoyo que necesita el chico. Entre más corto sea el andamiaje, pues el aprendizaje quiere decir que el chico ya lo está haciendo por sí solo. Dentro de la teoría de Vygotsky, él hablaba sobre un diálogo interno, pues este se va construyendo a medida del tiempo. Cuando aproximadamente a los 2 años uno entra a la etapa egocéntrica, que se la habla Piaget, también se encuentra el lenguaje egocéntrico.
¿Y qué era el lenguaje egocéntrico para Vygotsky? Pues era el principio del lenguaje interno. Este que hacía referencia, pues cuando el chico se comporta mal o cuando tiene una crisis emocional, el chico empieza como a reprocharse, a decir que hizo bien las cosas o mal, o a hacer pues el proceso de la patanería, pero en ese proceso también aprende a tener una estabilidad cognitiva. ¿Sí? Esta es utilizada, bueno, los niños lo hicieron, ¿sí? Y poco a poco, pues, lo miramos, uno empieza a hablar internamente como que los pensamientos se van generando y es una herramienta que hoy en día ayuda mucho para el desarrollo del pensamiento. Pues él decía que habían dos desviaciones en el lenguaje, el externo y el interno. El externo, que pues es el que expresamos, y el interno es el que tenemos en nuestra mente, como son los pensamientos, son los recuerdos, entonces todo eso se va generando en este espacio, que es el diálogo interno. Bueno, yo también añadí unas estrategias pequeñas que se pueden utilizar y que en la enseñanza que dejó Víctor, que la más importante es la primera, que es utilice la zona de desarrollo propio. Esta le permite al niño que construir su educación, ¿sí? Pues el chico ya llega con unas bases y poco a poco el docente va generando en él otros nuevos aprendizajes, pero también esos nuevos aprendizajes que le va generando el docente se van ampliando y el chico llega a un punto donde ya no necesita de un docente, sino que ya propiamente él es capaz de realizar las actividades sin necesidad de un asesor. Hay que utilizar también los andamiajes que son pues también ese tipo de apoyo, que no solamente es la docencia, sino también pueden ser compañeros, como lo decíamos, pues el utilizar a compañeros y más habilidades como maestros, ya lo había comentado. Hay que motivar el aprendizaje colaborativo. ¿Este qué genera? Pues al haber colaboración, genera que de pronto alguien que tenga una opinión diferente o alguien que tenga un aprendizaje diferente me pueda dar otro punto de vista en nuestro aprendizaje y también en la enseñanza. Tener en cuenta, y muy importante, el contexto cultural, ya que este es mediador del aprendizaje y el que genera una dirección. Y este se va generando de cultura a cultura. Entonces, él también decía que en su teoría era muy importante trabajar la cultura porque si no, se iba perdiendo con el tiempo. Bueno, y animar a los alumnos y a utilizar el aula privada para también traer lo que son los pensamientos y manejar todo lo que es la parte de las emociones y la parte cognitiva. Dentro de la teoría de Vygotsky, pues él también hablaba, pero me va a devolver un poquito así, un detallito pequeño, no, pero no, que él decía sobre las estrategias que él tenía. Estefi, ¿ya terminó? ¿Me confirman si me veo bien, por favor? Sí, señorita. Buenas noches para todos. El día ahorita yo les voy a hablar sobre Burrus Frederick Skinner. Estefi, la siguiente diapositiva, por favor. Este autor nació el 20 de marzo de 1904 y murió el 18 de agosto de 1990. Él fue un psicólogo estadounidense, principal exponente del enfoque conductual. Por favor. Este autor centra su estudio en el aprendizaje y la conducta observable. ¿Qué nos expone él, qué nos indica él, que nos mantiene ahí al tanto? Que el lenguaje es un comportamiento aprendido. Él nos dice que el ser humano no tiene nada innato, que nosotros venimos a este mundo a aprender prácticamente. A partir de las conductas aprendemos. Esto, a diferencia de otros autores que sí creen que nosotros venimos ya con un conocimiento, como con un tipo de reflejo. Entonces, él dice que no, que nosotros no tenemos nada innato. Entonces, nos indica que el lenguaje es un aprendizaje que se adquiere a través de las experiencias y la interacción social, de cómo nos comunicamos con las demás personas de manera como consecutiva,
de manera conductual vamos adquiriendo esto. En su obra que se llama Verbal Babel de 1957, él rechaza rotundamente todo tipo de explicaciones mentalistas y cognitivistas, ya que él se centra en analizar la conducta humana con todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la lingüística y lo verbal. Él, como siempre, en su, ¿cómo decirlo? En su idea, en su pensamiento, que el ser humano, el lenguaje es a partir del aprendizaje. También nos indica que los niños son absorbentes de conocimiento. Es decir, aquí influyen, que tiene una mosca, aquí influyen mucho los padres, los adultos, en que nosotros somos el reflejo de ellos. No, mentiras, ellos son el reflejo de nosotros. Toda acción, toda causa, todo lo que hagamos, ellos lo imitan. Entonces, por eso nos dice que replica las mismas acciones, que son absorbentes. Usted dice algo y él lo replica. Usted hace algo y él lo replica. La conducta, pues, referente al lenguaje, la conducta se lleva a cabo a través de estímulos y respuestas, que en este caso el estímulo es lo verbal, lo que uno habla, y la respuesta es como la atención que nos dan a la comunicación que nosotros queremos interactuar. Y esto sería todo, pues. En sí, él se centra mucho en que el ser humano no tiene nada innato, vuelvo y repito, él cree que únicamente el aprendizaje, que el lenguaje es por medio de un aprendizaje, obviamente centrándose en su enfoque, el conductual, a través de las conductas. Y ahora sí sería todo. Gracias. Buenas noches, ¿me confirman? Si me escucho y me veo bien. Buenas noches, sí, te escuchamos y te vemos. Bueno, yo el día de hoy les vengo a hablar sobre Noam Abraham Chomsky. Este autor es nacido el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia. Bueno, yo quise poner estos 6 ítems que son muy importantes en la vida de Chomsky. Para comenzar, cabe destacar que Chomsky fue un lingüista y filósofo y además un activista estadounidense que revolucionó por completo todo esto del lenguaje y además se vio involucrado en diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Chomsky fue influenciado por diferentes autores, a lo cual él llegó a la conclusión de él cuestionar todos aquellos paradigmas existenciales sobre el lenguaje, y él afirma, a contrario del autor que exponía mi compañera Ana, que se da de manera innata y de manera universal. Encontramos como segundo esto la teoría del lenguaje, que esta teoría revolucionó la psicología porque establecía conexiones entre 3 cosas: el lenguaje, el aprendizaje y los procesos cognitivos. Y todo esto cambió la forma en que entendemos cómo las personas adquieren y procesan este lenguaje. Además, él proponía que unas estructuras gramaticales innatas, vuelvo y lo repito, porque él creía que el lenguaje era de manera innata, y él consideraba que nosotros tenemos un dispositivo para la adquisición del lenguaje que se llama LAND. Por eso lo puse ahí entre paréntesis, que es el que facilita la comprensión de desde la infancia. Además, hablando de la política y el activismo, Chomsky fue una de las personas que criticó a Estados Unidos porque él aboga por la justicia social, la paz, y en su activismo él
Él se centra más que todo en la denuncia de las injusticias y la promoción de todos los derechos humanos. Él tuvo aportes en la psicología cognitiva porque él principalmente en la comprensión de los procesos mentales y la visión de que dio Chomsky al lenguaje ha permitido nuevas maneras de investigar y además es un firme defensor del pensamiento crítico, como lo mencioné a continuación, y la reflexión del análisis de la sociedad. Para completar el legado que nos dejó, que todavía tiene Chomsky, porque según información aún sigue vivo, él se opone rotundamente a todos aquellos modelos conductistas. Así como lo mencionaba mi compañera Dana, él es uno de los principales opositores de este modelo, ya que él argumenta además que el lenguaje es fundamental para la condición, afectando el cómo percibimos el mundo. Y el legado de él, evidentemente, es la lingüística y su enfoque en el lenguaje y su pensamiento crítico, que al día de hoy aún se siguen utilizando en diferentes disciplinas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a las compañeras del grupo 2. Para finalizar, una preguntita, porque también estamos ya un poquito extendidos del tiempo. Bueno, pregunto, dentro de las etapas del desarrollo que propone Piaget, él nos habla en su etapa de operaciones concretas, que básicamente el niño es en esta etapa donde el niño se vuelve plenamente más social y se relaciona más, y eso también ayuda más en su desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿por qué se da eso en esta etapa de operaciones concretas, que es la de los 7 a los 11 años? Profe, bueno, esa etapa se da debido al desarrollo cognitivo y madurativo de los niños a esta edad, ¿no? Y tienen su capacidad para pensar y manejar la lógica y sistemática que comienza a florecer en esta etapa. Profe, bueno, yo iba a compartir algo sobre lo que había estado diciendo, de las, digamos, de las herramientas que teníamos para trabajar. Pues en esta etapa también lo que es esas imitaciones, es más, no solamente Jean Piaget, sino también María Montessori habla sobre estas etapas y especifica que en esta etapa es donde el niño es una esponja. Entonces, absorbe todo lo que ve. Si ve algo, él lo absorbe, por eso esa es la más interesante para aprender, por ejemplo, un idioma, ya que a esa se facilita y captan todo, quieren conocer todo, entonces también se da la etapa del por qué, el cómo, y si lo miramos en los niños, se ve mucho y se ve reflejado eso. Muy bien, Stephanie. Por eso es que aunque nuestro sistema educativo empiece con el inglés desde el prejardín, no es lo más adecuado, porque como tú lo dices, son etapas